feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. En el año 2013, los frikis de la ciencia ficción más inclinados a Oriente, sin falta de ser otakus, que crecimos con Godzilla, Gundam, Ultraman, Mazinger Z, Power Rangers, etc., recibimos un regalo. Una oda al cine clásico japonés con bestias gigantes que arrasan ciudades, máquinas colosales pilotadas por soldados experimentadísimos o ingenieros con intelectos superiores, e invasiones extraterrestres que avecinaban una extinción inminente. En ocasiones, hasta varios de estos elementos se unían y se unen en la misma cinta. Esta ovación al tokusatsu, o ciencia ficción japonesa, se tituló Pacific Rim, y fue creado por el imaginativo visionario Guillermo del Toro, básicamente un dios de las historias fantásticas y alguien que realmente conoce y siente cómo debe ser forjada una película para la audiencia friki de la vieja escuela. La cinta contenía lo mejor de la ciencia ficción retro de nuestras infancias y era un claro poema al cine de monstruos. El argumento funcionaba con un piloto automático debido a la sensacional mezcla de elementos tomados desde referentes nostálgicos y su posición entre unos temas y conceptos que siempre resultan atractivos en la ficción, en este caso lo postapocalíptico y el biopunk, o sea, las armas biológicas, el estudio y creación de kaijus, las intenciones de conquista de los precursores. En resumidas cuentas, para un usuario promedio, un gamer o un friki de segunda mano de los de ahora, que os veis como unos especialistas de lo alternativo por consumir con pajita cualquier potaje audiovisual de cualquier plataforma y bautizarlo como lo más heavy brutal del siglo, Pacific Rim era un blockbuster palomitero olvidadizo, mientras que para los fanáticos del género con verdadero entendimiento y pertenecientes a la comunidad cinéfila de antaño, era como la llegada de la tercera generación Pokémon que incorporó las batallas 2 contra 2. Pacific Rim fue abrazado por sus fans propiamente dichos como un clásico instantáneo y entronado como un icono del género por todas sus virtudes temáticas y su creativa originalidad fusionada con elementos clásicos de ciencia ficción. Por desgracia, con su contenido magnético también atrajo ciertos catedráticos en ignorancia cuántica que, careciendo por completo de argumentos fehacientes y soltando paridas de escasos referentes, catalogaron a Pacific Rim sencillamente como Transformers contra Godzilla. Bueno, esos paleturdos tenían al menos medio milímetro cúbico de referencias en sus cerebros de pulga histriónica. Pero luego llegaron unos proyectos de protozoo inacabados, unos zoquetes insultantemente sabiondos y bocachanclas, con unas fauces hediondas listas para farfullar cualquier argumento con la idea de que sabían en qué consistía Pacific Rim. Según estos engendros protohumanos, Pacific Rim era básicamente un plagio de Evangelion, porque claro, se trataba de robots contra alienígenas. Por lo visto, estos despojos de prepucio marsupial no solo sabían cómo funcionaba el microverso de Pacific Rim antes de su estreno, sino que venían con un doctorado en el glosario de Evangelion bajo el brazo y un máster en discapacidad neuronal de foca pleistocénica. Ya desde aquí, oficializo y decreto que estas personas son gilipolludamente disfuncionales y unos bocazas integrales de campeonato. Para empezar, el anime que más inspiró a Del Toro para hacer su peli con aire tokusatsu fue el clásico Gundam. Y cabe destacar que el director mexicano no estaba al tanto del contenido de Evangelion, nunca lo había visto. Luego, es de subnormales olímpicos comparar a ambas obras y acusar a una de plagiar a otra cuando tienen un rumbo y una historia propia tan diferentes. Pacific Rim es el clímax de una historia bélica de ciencia ficción que narra el desenlace de dicho conflicto. Evangelion se trata de una profundísima historia donde su creador no solo fundó una mitología y una ciencia con simbolismos literalizados, sino que pretendía volcar toda su experiencia y sentimientos como sufridor de depresión para analizar al milímetro cómo reaccionarían los individuos con carencias afectivas y traumas latentes en un entorno conflictivo tanto a nivel de ficción como socialmente y donde se relacionarían con otros usuarios con esas condiciones. Neon Genesis Evangelion es un experimento social guionizado, es irrepetible y posee exposiciones de principios filosóficos y psicológicos condensados alrededor de un proyecto que puede parecer una historia de ciencia ficción violaneuronas sin más,
pero todos sus ingredientes poseen algo que o les da valor por la inventiva del mundo en el que se emplaza, o sirve de resolución a ciertas situaciones y experiencias que el ser humano se cuestiona en ciertas ocasiones. Es una obra de arte. Mientras que Pacific Rim es como un videojuego clásico de la Play 2 al que recuerdas con nostalgia, pero siempre puedes seguir disfrutándolo porque es épico y es como un recuerdo en una botella de cristal. Profundizar en la comparativa de elementos de estas dos historias es extremadamente fácil, por lo tanto cualquier lengua cisterna que en su día dijese que Pacific Rim era un plagio de Evangelion va a quedar hoy como un auténtico bufón jorobado y patizambo con micropene y una cara que parece que se ha morreado con un estropajo. ¿Cómo odié en su día a esos putos imbéciles? Obviando la colosal diferencia entre desarrollo de personajes protagonistas, podemos analizar el diseño y funcionamiento de los mechas. Y aquí un mini inciso para avisar de que a veces digo mechas y otras veces digo mechas, porque de pequeño siempre decía mecha, y no creo que nadie me deba juzgar por eso, porque hay muchos casos de palabrería y pronunciación friki que se pronuncian de una forma cuando es de otra y aún así se reconoce cuando lo pronuncias mal. Ejemplo básico. ¿Cómo se llama el videojuego clásico más famoso con temática zombie? Pronunciado en inglés sería Resident Evil. ¿Cómo lo decimos? Ni siquiera somos tan elegantes como para decir Resident Evil. Decimos Resident Evil, sin más, del tirón. Toma gominola. Así que si alterno con mecha y mecha no me lo tengáis en cuenta, porque lo voy a hacer 1 millar de veces. Bien, los pilotos de ambas historias llevan trajes y deben sincronizarse a nivel neuronal con la máquina que controlan. En cuanto a los trajes, si ponerse un uniforme de batalla para pilotar una máquina de combate o un vehículo cualesquiera es un plagio, supongo que desde Koji Kabuto pasando por los ejércitos mundiales y reduciéndonos hasta los pilotos de Fórmula 1 y MotoGP, todos han sido privados de identidad por Pacific Rim, que ha robado el concepto de vestuario de pilotaje. Para continuar, lo de sincronizarse me imagino que es indiscutible. Para ti que eres un fanboy borreguil, puesto que en Gundam el piloto también llegó a tener un vínculo mental con su mecha. Y además hay diferencias sutiles que siguen tirando por tierra que sincronizarse con un Jaeger sea lo mismo que sincronizarse con un Evangelion. El sincronizarse con un EVA implica comunicarse inconscientemente con una presencia contenida en su núcleo y por lo demás todo parte de impulsos mentales que se agilizan aún más gracias al LCL, amén de los leves controles manuales como el pulsar gatillos u ofrecer resistencia generando tensión con los mandos. Por su parte, los Jaegers utilizan un sistema llamado la deriva, que vincula mentalmente a dos personas para que actúen como dos hemisferios artificiales de un cerebro Jaeger. Ambos pilotos se enlazan por medio de un proceso llamado puente, mediante el cual dejan sus mentes en blanco e intercambian recuerdos mutuamente hasta que se logra una sincronización entre ambos. A partir de ahí se consolida una coordinación casi automática entre los movimientos de los pilotos que garantiza la plena operatividad del mecha. He dicho mecha correctamente 3 veces seguidas. Esto va a acabar muy mal. Como apoyo previo al puente, el sistema se sirve además de aparatos como una cadena vertebral mecánica y un gel en los trajes y cascos de los pilotos que agilizan y mejoran el intercambio de información neuronal. Después del puente, el Jaeger se sirve de comandos que pueden ser comunicados a la inteligencia artificial o manejados desde los controles de la cabina, pero lo principal es que el mecha reproducirá los mismos movimientos que el sistema locomotor de sus pilotos. Las diferencias me parecen muy notables de cerca. El pilotaje de un Evangelion es infinitamente más versátil que el de un Jaeger. La sincronización alberga mucha más complejidad, espiritualidad y las unidades producidas generalmente están personalizadas para sus pilotos, no solo en forma sino en contenido, es decir, el alma que contienen. Mientras que un Jaeger precisa obligatoriamente de 2 personas que establezcan una conexión neuronal solo momentánea para dar paso a un pilotaje más mecánico y coreografiado después. Un piloto de EVA se sincroniza con su EVA. Los pilotos de un Jaeger se sincronizan entre ellos. Si el gel de los Jaegers es un plagio del LCL, supongo que es hora de despojarnos del enjabonado y asearnos solo con agua, ya que la densidad de una crema y un líquido es la misma, ¿verdad? Pero sin duda la diferencia más notable en el diseño es que un Jaeger es mucho más pesado y totalmente mecánico, cuando el Evangelion tiene la particularidad de ser biomecánico. Esto crea polémica a la hora de catalogarlo como un mecha propiamente dicho, pero ahí no me voy a meter. Si es gigante, mecánico hasta cierto punto y se pilota, es mecha. El abanico armamentístico de los Jaegers es mucho más amplio y variado según su ingeniería y morfología individual, mientras que los EVAs sencillamente se sirven de armas de fuego convencionales a gran escala y se apoyan para la defensa en el campo AT,
que es algo propio de la metafísica intrínseca del anime. La burdería de los hijoputianos lechuguinoides que acusaban el contenido de Pacific Rim se basaba en la siguiente frase como argumento devastadoramente definitivo y cima de su cósmica ignorancia. Pacific Rim es robots contra aliens gigantes, es Evangelion claramente. Y aquí viene la parte que más satisfacción me causa ridiculizar. ¿A ti quién cojonosaurios te ha dicho que los ángeles sean alienígenas? Vale, Adán y Lilith llegaron en huevos cósmicos a la Tierra, pero los ángeles, al igual que los humanos proceden de Lilith, nacieron a partir de Adán ya en la Tierra. Los ángeles no son de origen extraterrestre, pedazo de cacho de trozo de célula de molécula de átomo de imbécil. Todos se manifiestan en la Tierra porque son de la Tierra, zoquete. Pero hay dos que aparecen en el espacio, listo. Sí, sorbeñordos, en la órbita de la Tierra. Si queréis que os rebata o desmienta más elementos que supuestamente Pacific Rim haya plagiado de Evangelion, podéis escribir en mi Twitter con el hashtag superpenerrabolístico chupapollidoso o contactar conmigo en la dirección que te lo explique tu puta madre @hotmail.org.gasmo. Y ahora que he tirado por tierra ese mito de retrasados que insultaba la creación de Del Toro, podemos pasar al segundo punto del día. La secuela de Pacific Rim era un reto productivo desde el punto de vista de igualar a su predecesora. Podemos constatar que está muy por debajo de sus posibilidades, pero también podemos concordar en que pese a que sus personajes son simplones y la historia no muy intensa, sus giros y acción son suficientemente compensatorios. Y encaja perfectamente en el patrón de película de ciencia ficción tirando a regulera pero con batallas épicas que define el género al que Pacific Rim rinde homenaje. Estoy seguro de que muchos la tacharíais de fracaso sin más, pero yo la considero entrañable y hasta cierto punto detecto el mismo cariño al género que en la primera. Y lo que estoy seguro de que todos han pasado por alto es el increíblemente jugoso easter egg kaiju que hay al empezar el tercer acto de la película. Es una escena de exposición donde Hermann Gottlieb, el tercer único negro de Star Wars, y ese Action Man cuyo nombre no recuerdo, se reúnen para descodificar el mensaje en clave que Mako Mori dejó antes de su fatal muerte aérea, la cual no solo concluyó una sensacional pelea entre mechas, sino que se cobró la vida de uno de los pocos personajes tridimensionales con profundidad y que venía de la peli anterior. Cuando se desencripta el mensaje, la palabra clave recibida es Kaiju, pues se muestra un mosaico holográfico formado por datos digitales con el icono de estos colosales antagonistas. Dicho descubrimiento lleva a los protagonistas a analizar el archivo de los cuerpos de defensa panpacíficos. Entonces, Hermann despliega una biblioteca holográfica que registra y cataloga todos los kaijus con iconitos. Y ahí está el tan fugaz como inmenso easter egg de los kaijus, puesto que estos iconos representan nada más y nada menos que a una cantidad enorme de kaijus clásicos del tokusatsu japonés. Me tomaré la molestia de identificarlos para ustedes.